Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Qué placer. Igualmente, un placer tenerlo acá. Vamos a ir directamente con la entrevista, saltando un poco la introducción, porque hay muchos temas muy interesantes de los que hablar. Empezando por su área de conocimiento del derecho, la Constitución. ¿Qué opina de la actual Constitución? Yo creo que la Constitución ha cumplido un momento. Yo soy una persona formada en el derecho, eh, digamos, el derecho positivo. Para nosotros los positivistas, la norma normorum, la norma que es cláusula de validez del sistema, es norma y su cuestionamiento en su aplicación es nulo. Y sin embargo, si nosotros vemos en prospectiva el papel que ha tenido la Constitución desde el 2009, es, creo, momento serio de ajustar algunos de sus parámetros de orden normativo. Por ejemplo, el tema de las elecciones judiciales, quién sabe, es una de las deudas pendientes para con la Constitución. Es un tema que vamos a tocar más adelante, pero ¿usted cree que hay otras cosas, otras puntualizaciones en la Constitución que estén erradas? No creo que estén erradas, están probablemente mal concebidas desde el punto de vista de la técnica legislativa. No debiésemos perder de vista que la Constitución es una norma más, indiscutiblemente. Sin embargo, como decía Lasalle, es una norma más, pero es la norma primaria. Probablemente, a pesar de que muchos son paladines de que la Constitución tenga un tercio de su texto dedicado a los derechos fundamentales y todos crean que esta es una herramienta novedosa, extraordinaria, no sé qué tan novedoso o extraordinario técnicamente sea más de 100 artículos dedicados a los derechos fundamentales, habida cuenta que infine la Constitución, el 410 específicamente, incorpora los tratados internacionales de derechos humanos, o sea, tienes un texto que en buena medida ha adoptado la técnica normativa de la protección de derechos del sistema internacional, pero además tienes un artículo que incorpora a los tratados internacionales sobre derechos humanos. Me explico. Existen dos normas, el capítulo dedicado a derechos, robusto, sobre derechos fundamentales, y tienes un artículo que además introduce otros. Técnicamente creo que es un ajuste necesario a partir del propio texto normativo. Creo que, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer Sala de Máquinas de Roberto Gargarella. Mm. Sala de Máquinas es un texto extraordinario de uno de los hombres más importantes del constitucionalismo latinoamericano, digno discípulo de Carlos Santiago Nino. O sea, Nino era como el Messi del derecho, o si prefieres Cristiano Ronaldo del derecho. Bueno, si tienes algún otro estándar mucho más elevado en el derecho, bueno, pues Carlos Santiago Nino era el primero en Latinoamérica. Falleció en Bolivia el año 1994, en buena parte somos culpables nosotros, siempre lo digo, digamos en términos de broma, ¿sí? Te decía que Roberto tiene un texto hermosísimo, se llama La Sala de Máquinas de la Constitución, y Roberto afirma algo que acabo de decirte. Tenemos constituciones, este, digamos, nuevo constitucionalismo latinoamericano, nuestra constitución prima es la del Ecuador, tiene un robusto cuerpo de derechos, normas hechas derechos, y tiene un cuerpito así de chiquitito institucional. O sea, tienes una cantidad de derechos y tienes la organización del Estado de siempre. No hay una correspondencia entre tanta demanda de derechos, esta hiperinflación de derechos y una estructura estatal que no está sabiendo responder a la cantidad de derechos que tienes. Estamos muy a la moda en derechos fundamentales, pero seguimos en el siglo XVII, XVIII, en la organización del Estado, por ejemplo. No tenemos otros órganos, tenemos algunos supraórganos como la Procuraduría, la Fiscalía General, etcétera, pero la estructura formal sigue siendo la misma. Probablemente en algún momento se tenga que debatir cuál es el papel del vicepresidente. En la organización del Estado, por ejemplo, estas cosas suelen tener complicaciones. El papel del vicepresidente, porque el vicepresidente no es legislador y sin embargo es presidente de la Asamblea. Ya tiene un caballo montado. Y el vicepresidente es esencialmente la segunda cabeza del Ejecutivo. O sea, como dirían algunos profesores, está montado a dos caballos
y finalmente su papel real es importante para nosotros en el circuito de la cosa pública, pero técnicamente o teóricamente no hemos logrado aún aterrizar verdaderamente cuál es el papel del vicepresidente del Estado. No sé, y así detalles. Probablemente otro de los grandes temas que debiésemos reflexionar todos es el sistema autonómico. Tenemos un sistema autonómico que no ha logrado despegar. Y es un gran fracaso para la Constitución del 2009. Estamos a 16 años de la Constitución y el sistema autonómico no logra alzar vuelo. El sistema autonómico que ha definido una serie de competencias para mostrarte un nuevo Estado, este Estado al que yo le he asignado la categoría de un Estado pentasegmentado, son niveles que se relacionan entre sí no por jerarquía, sino por competencia. Nivel central, departamental, municipal, regional e indígena, originario, campesino. Es lo que la Constitución dice que es. En tanto, esto significa que debería de existir un papel más importante del sistema autonómico. Nuestros municipios siguen pasándole la gorra al nivel central del Estado. Cuando una de las cualidades más importantes del sistema autonómico es la autogestión. Vean ustedes que el 297 y siguientes constitucional respecto a los niveles competenciales le asignan una competencia que probablemente sea la competencia eje o el centro de gravedad del sistema autonómico, la generación de recursos. Bueno, y así temas que hacen al derecho autonómico y bueno, pues finalmente tenemos una constitución que debiese ser reflexionada, debería ser repensada. Está mal decir que es una mala constitución, es un error. Hemos hecho el intento de enfrentarnos a nuevos tiempos a partir del 2006, 7, 8. La Asamblea Constituyente tuvo un largo trabajo y finalmente el 2009 tenemos un texto constitucional que en ese momento todos alzamos como un estandarte, los que hacemos derecho constitucional, con todo y nuestras reservas. La Constitución es la Constitución. Y cuando menos los abogados, sin tener necesariamente un cargo que ocupar, somos guardianes y defensores de la Constitución. Entonces, ¿usted descartaría que los errores en la Constitución o su falta de aplicabilidad en el mundo real todos estos problemas que usted menciona no son fallas de concepción de la Constitución? Es que el tema debía de compartibilizarse, ¿no? Una cosa es la disociación de la norma y la realidad. No olvides que Hans Kelsen, a quien todos citan y muy pocos han leído seriamente, decía que uno de los elementos de validez de la norma es que la norma se cumpla. Sí, o sea, si la norma no se cumple, por más que tengas la estructura de validez formal en aplicación, la estructura material de aplicación está disociada de la realidad. O sea, ciertamente, si la norma no se cumple, parece que no existiese la norma. Este es un primer punto. Luego, errores metodológicos o prácticas mal usadas a momento de definir el orden normativo, seguro, pero claro, tú debes ser consciente de que independientemente de mi postura positiva, de un positivista, la Constitución es un hecho político. Y yo tengo una firme creencia de esto. La Constitución es un hecho político, donde desencadena una serie de factores históricos, sociológicos, políticos, filosóficos, etc. Y este desencadenamiento de este entramado, de esta particularidad, nuestro proceso constituyente tuvo una particularidad. No sabemos bien, o prefiero no definir con absoluta exactitud, si es en efecto un poder constituyente originario, derivado, estos recovecos de la teoría, pero finalmente existió una asamblea constituyente donde desencadenaron una serie de factores políticos de distintas visiones y que finalmente concluyó con una constitución. Una constitución que técnicamente puede tener sus problemas y claro, esto es lo que yo te digo, más allá de nuestra simpatía o apatía con el texto constitucional, 411 artículos de entrada a mí me hacen un poco de incomodidad y en sentido meramente formal, porque en sentido material ni tú ni yo sabemos cuántos artículos tiene la Constitución. Si quieres lo desarrollamos luego. Por favor. Pero te decía, más allá de nuestro gusto o no, son los 411 artículos que hoy son norma,
que todos estamos comprometidos en cumplirla, pero que fundamentalmente esto no la blinda de cuestionamientos como te los he mostrado, ¿no? El debate esencial sobre los derechos, la contraposición entre este gran grupo de derechos y un Estado que sigue siendo el mismo. Y ojo, esto no implica que esté proponiendo que pensemos otro tipo de estructura del Estado. Una de las grandes novedades de nuestra Constitución es el sistema autonómico, y pues ahí entra lo que digo hace un rato: no hemos logrado despegar con el sistema autonómico y probablemente esa sea una de las grandes deudas. Y claro, no voy a dejar de decirlo: el método de elección de las autoridades judiciales. Es un método de elección que lamentablemente está siendo de alguna forma adoptado a tientas, pero adoptado al fin por México, y nos lleva a reflexionar qué tanto hemos hecho, cómo lo hemos hecho y cómo estamos ahora. Pero bueno, seguro será el momento adecuado para hablar de eso. Sí, también está ese punto más adelante. Tocando un punto que usted decía y citando a Kelsen, la aplicación de esta constitución, independientemente de la aplicación de las otras constituciones, ¿usted cree que ha habido una aplicación real de la constitución? ¿En qué medida cree que se ha vulnerado la constitución y todo el orden constitucional en general durante los últimos gobiernos? Depende. La pregunta si la pregunta es hacia mí como un juez o un ex juez, yo te diré que sí, pues hemos cumplido la Constitución. Perdón. Hemos hecho el esfuerzo de cumplir la Constitución. El Ejecutivo habrá cumplido la Constitución, el legislador habrá cumplido la Constitución, el órgano electoral habrá cumplido la Constitución. Me gustaría empezar por el órgano electoral. El órgano electoral ha tenido dos fracasos rotundos, por lo menos en debates novedosos, como es la elección de autoridades judiciales en las dos primeras elecciones. Y no está lejos de cometer un nuevo error garrafal. ¿Por qué? Perdón, ¿por qué cometería el nuevo error garrafal? Vamos con los dos primeros grandes errores. No sé si tú en la primera elección votaste. No sé, o tal vez en la segunda ya votaste, probablemente sí. Bueno, pues les cuento que se votaba en las otras dos elecciones, y lo digo así casi en tono de broma, porque nadie sabía que había que ir a votar. Primer punto. Pero además de que nadie sabía que se iba a ir a votar para elegir autoridades judiciales, entre paréntesis, ¿sí? Nadie sabía, es una exageración. Del 100% de los bolivianos, el 20% o el 15% haciendo esfuerzos sabía que tenía que ir a las urnas. Bueno, este 15% que proporcionalmente demuestra que no tiene un conocimiento respecto a unas elecciones, de este 15%, el 0.1% sabía quiénes eran los candidatos al órgano judicial. ¿Qué te muestra esto? Te muestra que la primera misión del órgano electoral no solo es organizar pues una jornada electoral, sabiendo el órgano electoral cuáles son las limitaciones que se ha impuesto la propia ley del régimen electoral, la propia ley del órgano electoral, la propia Constitución para estas elecciones judiciales, estas y las dos anteriores, no han ejercido con un verdadero rol propositivo, un rol vinculante con la ciudadanía para ir a votar a estas elecciones. Yo no sé si tú conoces quién es el magistrado por la paz, al Constitucional o al Supremo. La gente no lo sabe. Es más, yo tengo serias críticas al sistema electoral. Yo no sé si tú sabes quién es tu representante por tu circunscripción. Si me preguntas a mí, yo te digo, no, la verdad es que no sé, además que he cambiado de domicilio. Pero la verdad es que hay muchas deficiencias. Pero a diferencia de las elecciones políticas, de autoridades políticas, las elecciones judiciales tienen otro tamiz. Un otro tamiz que el órgano electoral ha fracasado anteriormente. Ojalá que en este último mes se ponga la polera y haga lo que tiene que hacer. No le interesa al ciudadano saber que X o Z personas tienen doctorado o maestría. Sí, digamos que eso cualifica su estándar, está bien. Y está bien que sean los mejores, pero los mejores se ven en cancha. El órgano electoral debiese tener la musculatura de proponer debates sobre cosas puntuales y veamos cuáles son las destrezas de todos los candidatos, porque pues no sé si ustedes lo sabían, pero hay una vieja frase del derecho procesal italiano
todos tienen derecho a accionar, pero no todos tienen derecho a tener la razón. ¿Cuál sería el método ideal para los nombramientos de jueces? ¿De jueces o de magistrados? De jueces y magistrados. Bueno, nosotros tenemos una posición clara respecto a los jueces. Los jueces deben sortear un proceso de selección y carrera judicial. La selección siempre debiesen ser los buenos. ¿Dónde se ve quiénes son los buenos? Pues tienen que pasar exámenes. Los exámenes deben ser más serios. Deben ser exámenes verdaderamente serios. Con las críticas que tiene el sistema español. Yo tengo un profesor de la Universidad de León, que se llama Juan Antonio García Amado, es muy famoso, véanlo en el YouTube, tiene cualquier cantidad de exposiciones, cursos y demás. Y Juan Antonio dice que sus jueces, y parece que es cierto, sus jueces son un ejemplo. Para ingresar a la carrera judicial en España, no entras a la primera, entras a la segunda, a la tercera, son una cantidad horrible de preguntas, pero además una cantidad horrible de preguntas hechas para un futuro juez. Y con el cariño que yo les tengo a mis autoridades judiciales, pues yo vengo de allí, hay algunos jueces que les falta mucho. Y claro, la única forma de depurar es tecnificándonos. Y claro, una nueva visión de un nuevo órgano judicial es un órgano judicial que forma a sus jueces, que ellos se sujetan a una carrera judicial y que deben estar evaluados periódicamente. El que se aplaza se va. Y ¿saben algo? También deberían estar sujetos a un proceso de evaluación los magistrados. Magistrado que no sabe lo que hace tiene que irse. No olviden ustedes una célebre frase de alguien, lamento no poder recordar el nombre, decía que el primer acto de corrupción es aceptar un cargo para el que no estás preparado. Claro, el primer acto de corrupción es que tú aceptas un cargo que no tienes idea de lo que vas a hacer, ergo le haces hacer a alguien o tú terminas haciéndolo y lo haces mal, ¿no? Imagínense si nosotros tuviéramos que hacer un terno, lo vamos a hacer recontra mal. Lo mismo pasa con la justicia. Creo que parte por ese extremo. Y en la elección de las altas cortes, dependiendo cuál sea la voluntad del legislador, podríamos mantener un sistema de elección. Pensemos por lo que se puede y no se puede, ¿no? Hacer una modificación muy de fondo a la Constitución, etcétera. Pensemos que nos quedamos con la elección del voto, ajustar al electoral, pero al máximo. La organización debería estar en manos del electoral. Y los exámenes deberían tener un estándar mayor. Un estándar mayor. Los exámenes que se toman para las altas magistraturas o están mal hechos, lamentablemente, o son exámenes que los podrían pasar un estudiante cuarto, quinto año de una carrera de Derecho. Y ¿saben algo? No. Primero, yo soy profesor hace 17 años. Yo no valoro el conocimiento del estudiante porque me llene un checklist o me haga pregunta-respuesta y responda a la moneda y capaz que le achunta, ¿no? No, señores. Valoras el proceso de conocimiento, uno conoce al estudiante, etc. Esto no se puede hacer para las autoridades judiciales, pues pónganles un expediente. Pónganles un expediente, que se resuelva un expediente entero. Todo un día de exámenes, todos sentaditos en algún lugar con algún grado de comodidad, revisando 3, 4, 5, 10 cuerpos de un caso y proyectando un fallo. Desde luego, los fallos no podrán cerrarse en condena o absolución, desde luego que no. Para el circuito jurisdiccional, el mayor valor de una decisión no es el por tanto, sino el considerando de la autoridad judicial. Ustedes saben que el juez tiene un considerando que es solo de él, usualmente es el último considerando, el lugar donde la autoridad jurisdiccional va demostrando, no a él mismo, sino a las partes, cuáles han sido los argumentos o cuáles son sus argumentos para considerar que un hecho ha sido o no probado. Ese es el nivel que debería buscarse en las autoridades judiciales, un nivel donde
La autoridad judicial es falible, sí, seguro, siempre, por todo. Esto está fuera de cualquier debate, no es un Dios, no es divinidad la autoridad judicial. Pero los argumentos que fundan su decisión son los que van a generar certeza, seguridad jurídica y van a exvincular a los sujetos procesales, los va a atar, los va a obligar. Entonces, para las autoridades judiciales que tenemos ahora, ¿habría que hacer un saneamiento? Mira, probablemente sí. Yo creo que los jueces que saben que tienen los quilates suficientes para enfrentar cualquier examen, no les haría ningún inconveniente someterse al examen que fuese. Yo creo que es difícil y yo creo que esta es la idea de una persona que claro, no es un especialista en recursos humanos. Ojo, y además aquí un ojo gigantesco. Probablemente o con un alto grado de certeza, un producto digno de debatir para las autoridades judiciales, no es un juez ni es un abogado. ¿Quiénes son las personas idóneas para recolectar recursos humanos? No los jueces, no los abogados, ¿no? Nosotros tenemos un encuadre complicado, complejo por nuestra formación. Son los administradores, los auditores, los especialistas. Quizá ellos debiesen ver la forma, si es o no recomendable. Queremos elevar el estándar de la cualidad de nuestros jueces. ¿Cómo? Tenemos ya unos cuantos bueno, tenemos muchos que ya están ejerciendo sus funciones. ¿Cuál sería el método para o ratificarlos o moverlos? No se olviden ustedes que además de esto, las intenciones son muy buenas. El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Así que detrás de un planteamiento nuevo siempre habrá la posibilidad de juicios, amparos y etcétera. O sea, es un proceso muy sesudo. Yo creo que se debe apostar por la formación, se debe apostar por el talento humano y claro, finalmente si nosotros apostamos por el estudio, la preparación continua, vas a tener calidad. Vas a tener calidad. Seguramente lleva un proceso, seguramente tiene un proceso condicionando esta calidad, pero lo vas a hacer. Las grandes obras no se hacen de la noche a la mañana. Continuando con los órganos restantes acerca de si han vulnerado la Constitución. Pues que sería muy, muy irresponsable que yo lo diga así de buenas a primeras, ¿no? Creo que las personas se comprometen, juran cumplir y hacer cumplir la Constitución. Ahora, si pusiéramos temas puntuales, probablemente podríamos debatir. Cualquier sujeto que se precie de por lo menos un hálito de racionalidad en sus opiniones, presume en la buena fe de todos, ¿no? De la autoridad especialmente. Hay casos y casos. A mí me interesa mucho el tema de la contaminación, pero me interesa y me lleva a la reflexión de fondo. Estamos en pleno siglo XXI y el uso de tecnologías blandas para procesos extractivos o el proceso que fuese respecto a recursos naturales, pero nosotros estamos aún con mercurio, estamos contaminando nuestros ríos, hay un alto grado de minería ilegal. ¿Qué está haciendo el Estado? Es un tema puntual. Es un tema puntual donde además el Estado es garante. No solo porque la cabeza del sector minería esté en el nivel central del Estado, sino porque tienes autoridades jurisdiccionales mineras. ¿Qué estamos haciendo? O sea, no nos digan que no hay minería ilegal, no nos digan que no existe el uso de tecnologías nocivas para la salud, no nos digan que no hay deforestación, por favor, sí lo hay. No sabemos qué está haciendo el Estado al respecto. Si tú me dices alguna deficiencia, algo puntual, algo que vemos todos los días, es eso. ¿Y qué está haciendo el Estado respecto a ese hecho? Recursos naturales, parte de las competencias del nivel central del Estado. No estamos haciendo nada.
Entonces el público puede responsabilizar al Estado central por todas las todo lo que ha ido en contra del medio ambiente, todas las vulneraciones al medio ambiente en virtud de la Constitución. El único que puede responsabilizar a un órgano o una autoridad es el órgano judicial. Sin embargo, responsabilizarlo de manera figurativa, no de manera legal. Digamos que es también producto de estudio si el Estado, el nivel central y en la compartibilización de sus competencias, también el municipio, también a la gobernación, están omitiendo cumplir con su deber, pues claro, tenemos vía abierta para que en un debido proceso se responda sobre en qué medida o de qué forma se cumplen con los parámetros de la Constitución. Yendo a otro punto que también ha sido muy polémico dentro de su carrera, su trabajo con el movimiento al socialismo. ¿Actualmente sigue militando o si es que militó alguna vez, ha apoyado alguna vez? ¿Qué opinión le merece el movimiento al socialismo? Nunca he militado en el movimiento al socialismo. Yo tuve la oportunidad, les voy a contar algo desde mi muy tierna juventud. Yo tuve la oportunidad de ser convocado a probablemente o con mucha seguridad el proceso codificatorio más importante de los últimos 20 años, 30 años tranquilamente de nuestra historia. ¿Y por qué? Porque así como ustedes, yo desde la universidad he sido un estudiante inquieto, siempre me interesó el derecho, yo soy 100% derecho. Hasta ahora sigo estudiando, creo que el estudio no debe de ser perdido como el norte de cualquiera que se precie de amar una profesión. Entonces fui un estudiante destacado, no fui el mejor seguramente, pero siempre traté de destacar en mis estudios y logramos conseguir que nos conozcan, que sepan de nuestro trabajo y sí, yo participé de los procesos codificatorios. Yo tuve el honor de encabezar la redacción del Código Procesal Constitucional para Bolivia, a mis 26 años aproximadamente. Esa experiencia me dio la oportunidad no de encabezar esta vez, ¿no? De sí participar del proceso codificatorio del procesal civil. Y estas dos experiencias me dieron la posibilidad de participar en la elaboración de un proyecto, lamentablemente un proyecto que no logró ver la luz, que es el Código Procesal Administrativo. Creo que de todos ellos, este código es el más importante, por muchas razones, y especialmente porque en la configuración del derecho administrativo y de un código procesal administrativo, el sujeto pasivo siempre es la administración. Estamos hablando del nivel central del Estado y todos los niveles. Cierto, sí, y claro, esto coincidió con un gobierno. El hecho de haber participado en la codificación del procesal administrativo o el proyecto me dio la oportunidad de ser nominado a la jurisdicción internacional, específicamente al Tribunal Administrativo de la OEA, porque es un tema de derecho administrativo, son cuestiones de ese orden. Pero sí, yo sé que se me ha acusado de todo, ¿no? Y ojo, no solo de ser masista, también he pasado por toda la fauna habida y por haber, y desde luego son las cosas a las que uno se enfrenta cuando decide adoptar una posición. El principal puesto de trabajo que se le atribuye, digamos, dentro del movimiento al socialismo es haber trabajado, si mal no recuerdo el nombre, con el diputado Héctor Arce durante más de 10 años. Hay que hacer una diferencia, ¿sí? El señor es Héctor Arce Saconeta, no este otro Héctor Arce de Cochabamba. Claro, él encabezó los procesos codificatorios, y si tú ves, desde mis 26 hasta mis 36 años aproximadamente han sido 10 años de trabajo en leyes. Y no solo en eso, trabajamos la ley de deslinde jurisdiccional, trabajamos las leyes fundamentales, estuvimos en la ley del órgano judicial, estuvimos de alguna forma en esta ley y en la ley del Tribunal Constitucional también, en la 027. Pero él fue, si mal no me equivoco, ministro de Justicia, ¿verdad? No solo ministro de Justicia. Héctor Arce fue procurador general del Estado, presidente de la Cámara de Diputados. ¿Y eso no lo acercaría al movimiento al socialismo? Probablemente desde una visión meramente utilitaria, ¿no? Es decir, tú vistes con ropa preta y eres rockero, ¿no? Probablemente no. Probablemente te guste Led Zeppelin y los Rolling Stones, pero después de ahí no sales.
Y es un mote muy simplista, ¿no? Era el momento para explotar lo que sabemos hacer y creemos que lo hemos hecho de la mejor forma posible. Pero decir, asignarle a alguien que por el hecho de llevar el sustento a su casa y además hacer algo para lo que verdaderamente está capacitado, que es hacer códigos y leyes, te involucren íntimamente con un proyecto político, es un exceso. En específico, a referencia a esto, ¿podría mandar algún mensaje a la gente que desconfía de su imparcialidad? Bueno, creo que dos mensajes, ¿no? Uno a quienes enfrentan mi posición por temas absolutamente políticos. Creo que vale la pena decírtelo. ¿Cuáles han sido los temas políticos más controversiales? El tema de la Ocañe, del MAS, donde ha existido una arremetida sin ninguna piedad en contra mía. Pero claro, si te das cuenta, ese es un tema político. Yo no sé si a ti te interesa, si se convalida o no convalida el Congreso del MAS o alguien que nos esté viendo. Yo te apuesto que 100 personas a uno, ¿sí? De 100 personas a uno. Es un tema político. Y es un tema político que yo lo puedo sostener jurídicamente. ¿Por qué lo puedo sostener jurídicamente? Porque el grupo de abogados que defendían el Congreso de la OCAN perdieron por sus propios argumentos. Lo que pasa es que el juez, sin esperanza y sin miedo, algo así como Luigi Ferraioli, sin espe, sin emeto, sin esperanza que por una decisión te den algo y sin miedo a emitir la decisión. Eso se llama seguridad jurídica. Esa es la obligación del juez. Y si el político cree que tiene razón, ese es un criterio político. Lo mismo ha sucedido en temas con comunidad ciudadana, etcétera. Son posiciones políticas. Están defendiendo su establo político, su posición. Pero las cuestiones verdaderamente importantes, el 98% de las cuestiones que ve un juez son sociales. Son de la persona que está ahora pasando por aquí arriba en su coche y tiene un accidente. Son de la persona que le están desposeyendo de sus bienes. Son de la ama de casa que tiene que pagar los recursos, los servicios básicos. O son de la casera del mercado, que el gobierno municipal la quiere sacar de su puesto de trabajo, de su puesto de expendio de alimentos, como fuese. Esos son los temas verdaderamente importantes. Son del padre que se llevó a los hijos y que no aparecen los hijos y que exige al juez que los retorne. Esos son los temas importantes. Lo demás, mi querido y bien estimado amigo, son simplemente posiciones políticas. Y la pregunta de rigor es si usted le cree a un político. En base a eso, ¿deberíamos desconfiar de los políticos? De algunos sí, ¿no? O sea, ya estamos un poco grandes todos para poder percibir quiénes son los que nos están hablando en serio o quiénes nos están tomando como puntos suspensivos, ¿no? La canción ¿Se animan a dar nombres de alguno? No, para nada, por favor. Ya he tenido algunos encuentros. Ellos saben cuánto los estimo. Así que seguro se van a sentir aludidos aquellos que no pueden hilar una idea coherente para defender una posición. Continuando con este tema y una frase que usted decía o que está puesta atribuida a usted en su cartilla del órgano electoral, dice, los jueces no hacen política, los jueces sostienen el Estado de Derecho. Sí, ¿cree que esto es contradictorio con cómo postula la Constitución las elecciones judiciales? No, para nada. O sea, el legislador constituyente seguro ha pretendido de la forma más bien intencionada que los jueces sean electos. Bueno, que en la práctica el mecanismo para llegar a elecciones, además bandear lo que no saben lo que sucede, amparos en toda Bolivia para suspender las elecciones judiciales, no logramos comprender cuál es la necesidad de activar la jurisdicción constitucional. Bueno, más allá de eso, probablemente el legislador constituyente haya tenido en su simiente la convicción de que las elecciones judiciales implicaban la despolitización del juez,
o implicaban un grado de legitimidad. No se olviden ustedes que uno de los grandes debates del derecho constitucional o de la filosofía del derecho es la legitimidad de los jueces, ¿no? Los jueces somos naturalmente, bueno, son naturalmente un contrapoder. ¿Y cómo es que un juez contrapoder no electo puede descartar una norma hecha por alguien que goza de legitimidad? Bueno, no sé, y así una serie de ideas para justificar que va bien la elección de autoridades judiciales por voto. Y otra cosa es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho, el Estado sujeto a normas. Por supuesto, el guardián, el garante del Estado de Derecho es el órgano judicial. Porque la regla debiese ser que todos respetamos el orden normativo, que todos sabemos que mi derecho termina donde empieza el tuyo, pero cuando olvidamos esto y me hago de lo tuyo, u olvido que las normas han clasificado una serie de potestades para actuar, pues tengo que ir a solucionarlo al órgano judicial. Entonces, ¿quién establece qué es lo que sea el derecho? Finalmente el órgano judicial y en algunas circunstancias el ejecutivo, el legislativo, en determinados niveles. Perfecto. Creo que esto también iba relacionado con el tema anterior de las elecciones judiciales, lo que hablábamos en el primer punto. Así que si tiene alguna otra consideración acerca de las elecciones judiciales, por qué no se deberían hacer, un poco de lo que hablábamos detrás de cámaras, que el otro periodo histórico en el que se había llevado a cabo era en la Revolución Francesa y que ahora se está llevando en México. Bueno, sí, la idea de las elecciones judiciales nace en Francia, muy bien que lo has puntualizado, por el alto grado de desconfianza. El juez era un representante del rey, no lo olvides, ¿no? Pero, y sin duda lo que está por suceder en México, ojalá que reflexionen. En México hemos tenido hombres gigantescos del derecho, gigantescos, pero a más no poder. Simplemente Maines sería el único para destemplar cualquier otra latitud jurídica, pero lo tienes a Héctor Fixamudio, a Briceño Sierra en el derecho procesal, etc. Mis observaciones. Si se mantiene a fortiori la idea de una elección por voto, el electoral debe cumplir otra misión y los exámenes deben ser exámenes muchísimo más rigurosos, muchísimo más exigentes. Y lo digo con absoluta franqueza. Yo me he resistido a responder una pregunta, porque la pregunta tenía una serie de respuestas que podían contradecirse entre sí y dos, por lo menos, que podían ser la respuesta correcta. Una persona no puede animarse al instinto, ¿sí? Como lo hacen los animales, para responder una pregunta que está develando quién es el postulante, ¿no? Pero no solo esto, en mi caso yo no fallé, yo decidí no responder. No solo esto, sino han habido preguntas mal hechas y bien respondidas. O sea, eso, yo pienso bien de todos mis colegas candidatos, pero, o postulantes en ese momento, pero eso significa que mucho de instinto para una respuesta que está mal preguntada. O sea, una mala pregunta no puede tener una buena respuesta. Definitivamente eso nos lo enseñan en metodología de la pedagogía 1. Entonces, como verás, creo que existen otros estándares que debiésemos cumplir para poder optar a uno de los cargos más importantes o a los cargos más importantes de la justicia. Continuando con una pregunta que hacía usted en su cartilla, que decía, la judicatura está en su peor momento. ¿Usted cree que esto es así? Estoy absolutamente seguro que es así. ¿Podría desarrollar la respuesta, por favor? Está en su peor momento no he tenido la oportunidad de desarrollar, porque además te ponen que solo tienes 120 caracteres y no lo puedes hacer. Está en su peor momento por dos situaciones. Hace un instante te comentaba que los temas políticos son los menos, pero los más sonados. O los temas mediáticos. Hay gente que tiene el poder económico o el poder de los medios para hacer que un caso se mediatice y finalmente lo desplumes al juez o al abogado de la otra parte, a quien pierde. Bueno, pues creo que la independencia judicial tiene que ver con esto. La independencia judicial no tiene que ver con un llamado únicamente, tiene que ver con un grado de presión. No ha sucedido conmigo,
y lo puedo decir con absoluta seriedad y solvencia. Yo he llevado audiencias hace algunos años atrás, rodeado por policías y militares, y no se me ha movido un pelo en fallar en contra de ellos, siempre y en todo momento. Pero no ocurre lo mismo con otros jueces, ¿no? Y claro, es fácil decirlo, pero es difícil estar en ese momento viendo a gente armada alrededor tuyo, casi con una sentencia extrajudicial de ejecución. Sí, ¿y qué quiero decir con esto? La presión es devastadora y le hace daño a la justicia el político irresponsable. Le hace daño a la justicia porque ¿qué tiene el político? El político tiene la Plaza Murillo para pararse y empezar a despotricar en contra de todos. Y despotrican en contra de la justicia. Debemos ser uno de los países uno de los muy pocos países donde la justicia está realmente pisoteada por sus pares de órganos o poderes. Claro, piensa por un momento en seriedad de los casos verdaderamente importantes, donde estamos jugando la vida, la dignidad, la seguridad, el, el pan de cada día de las personas. ¿Cuántas llegan a los medios? Pero sí, cuando tenemos que hablar sobre la reelección de X, Y, Z, sobre un congreso, etcétera, pero se mueve todo el aparato de los medios de comunicación y claro, algunos políticos irresponsables lo que hacen es defenestrar al juez o los jueces. En mi caso siempre ha sido un tribunal colegiado, pero siempre he terminado siendo yo el blanco del asunto. Por un lado, entonces, le hace mucho daño a la imagen de la justicia el papel de algunos políticos irresponsables que la ponen contra la pared. Por el otro lado, lo que decía también hace un instante, está en su peor momento o está en alguno de estos tantos peores momentos porque nos falta cualificarnos. La única forma de demostrar que estamos bien va a ser cuando todos podamos sustentar y defender nuestras decisiones frente a cualquier persona. Y la corrupción que viene de abajo, ¿no? Hoy, dejando de lado la mediatización de ciertos casos, la corrupción dentro del órgano judicial, ¿qué opinión le merece? Es un mal que lacera a todos los órganos, a todas las alcaldías, a todas las gobernaciones, a todas las instancias de la sociedad. Hasta para entrar a una discoteca tienes que tener algún tipo de amigo para que te ayude a pasarte la fila. ¿Sabes? El tema de la corrupción es uno de los temas más sensibles de nuestra sociedad. La corrupción, la violencia, la discriminación, son temas sensibles de la sociedad. No se arreglan con una norma. No se arreglan con una Marcelo Quiroga Santa Cruz con 30 años de cárcel para todos los que se los encuentre con las manos en la masa, que además la corrupción no deja factura, ¿no? O sea, no deja huella. ¿Saben dónde se arregla la corrupción? En políticas públicas educacionales. ¿Dónde se arregla la violencia? En políticas públicas nacionales. ¿Y en qué lugar? ¿Dónde se debe focalizar esto? Desde el kinder. Claro, nosotros sabemos en qué momento se advierte la violencia. ¿En qué momento puedes concientizar a alguien qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Cómo puedes formar a un niño en valores? No, señores, la corrupción es un tema social del sentimiento más profundo de nuestra sociedad, como lo son los grandes males de nuestra sociedad, la violencia, la discriminación y la corrupción. Desde luego, el órgano judicial no es la excepción, pero no es el único. Vea usted los casos que suceden en todos los niveles del Estado, en todos los municipios, alcaldes que son puestos en prisión porque se advierten de hechos de corrupción. Señores, la corrupción está en todas partes. El judicial, desde luego, no es la excepción. ¿Cuál es el remedio? Políticas públicas serias que ataquen el problema de raíz, no los frutos, ¿no? Bien, y ya para cerrar, porque quedan aún muchos tópicos que se quedan por hablar, lamentablemente. Algo súper corto que lo mencionaba en su cartilla, el régimen de notificaciones. ¿Qué modificaciones le haría? No solo eso, ¿no? Yo tengo unas críticas muy fuertes al Tribunal Constitucional, siempre les he tenido,
y no contra los magistrados, aclárese, que también tengo mis reparos, sino contra algunos temas que son propios del Tribunal Constitucional. Por ejemplo, uno de ellos importante, sumamente importante, tiene que ver con esencialmente los procesos de redacción de las sentencias constitucionales. Hay que dejarse de asesores y el magistrado tiene que ser responsable de sus sentencias. Y se demuestra que eres responsable con tus sentencias cuando te preguntan sobre una sentencia. Tú me puedes preguntar de cualquiera de las decisiones que he emitido y yo me acuerdo de cada una de ellas, cuál ha sido el motivo de cada decisión. Si me puede dar aquí una respuesta rápida, que era otra de las preguntas acerca de... usted decía que había hecho resoluciones trascendentales en derechos humanos, en educación, en alimentación. ¿Por qué estas serían trascendentales dentro del ámbito personal? Ahora lo digo. Y finalmente sobre las notificaciones, porque todas las notificaciones son sobremontadas. Es decir, tienes 30 días para emitir la resolución, digamos que un plazo general es 45 de entre comisiones, sorteo y demás, y tu sentencia aparece con 3 de mayo del 2022, pero te la están notificando hoy día. Pero su datación es del 2022, eso es trágico, ¿no? Y sentencias relevantes. Yo recuerdo con mucho cariño una en especial. Tenemos muchas, tenemos de violación, tenemos de asesinatos a niños, hermosas resoluciones. Pero me queda una que me ha marcado, fue un antes y un después, y fue cuando se suspendió el año escolar, producto de la pandemia, el año 2020. Fue la primera resolución por la que salgo a los medios, porque el gobierno en ese entonces no dudó en asignar algo que jamás hice. La educación es un derecho fundamental y es deber del Estado garantizar derecho a nuestros niños, especialmente. Fuimos el único país que se tomó el atrevimiento de suspender la gestión escolar el 2020. El único país en el mundo. Y el ministro de Educación hizo un argumento que a mí me dio repulsión, me dio náuseas. Uno de sus argumentos del ministro de Educación de entonces, un ex vicepresidente del Estado, que participó en el proyecto de redacción de la Constitución de 1994, es digno de resaltar esto. Uno de los argumentos era, pero no hay que preocuparse de nada. Lo único que hemos hecho es clausurar el año escolar para la educación fiscal. Los particulares que tienen los medios para seguir el proceso de educación pueden seguir tranquilamente. Claro, esto te deja un desnivel muy fuerte. Para nosotros que hemos o somos algo gracias a la educación, los colegios, las escuelas, son el único nivelador natural. Dejas de lado este nivelador natural, has dejado de lado la historia. Perfecto. Y una última pregunta, muy rápida y muy cortita. Dale, usted ha recibido una tonelada de comentarios negativos en contra de usted y de su carrera. Me gustaría saber su opinión acerca de 3 en concreto que me han parecido interesantes, digamos, que están en una publicación de Herbol. Le decían mercenario del derecho. Bueno, el que me dice mercenario del derecho no sabe derecho. Perfecto. Le decían que lo que usted hace ameritaba la creación de un nuevo término, demagogia jurídica. Probablemente para quienes no conocen teoría de las formas normativas o teoría de la norma, sea una forma de apañar su ignorancia, ¿no? Y la última, que a usted solo lo respeta usted mismo. No creo que haya otra forma de estar en esta vida si no nos respetamos nosotros mismos. Después, lo demás sigue siendo contingente. Perfecto. No es necesario que termine, si tienes más preguntas, tenemos unos 10 minutos más, ¿no? Acerca de los artículos extra que nos decía la Constitución, eso me ha dado una curiosidad considerable. ¿Qué nos puede contar al respecto? Porque es un término que la primera vez que escucho y estudio derecho. Bueno, lo que pasa es que la Constitución tiene formalmente 411 artículos, pero materialmente tiene un número incalculable, creo yo,
de artículos porque la Constitución en el 410.2 introduce a los tratados internacionales sobre derechos humanos como texto constitucional porque forman parte del bloque de constitucionalidad, pero además el derecho comunitario originario y derivado, pues es originario y derivado porque nadie nos ha dicho si se va a discriminar entre el derecho comunitario originario y derivado. Bueno, tienes ahí ya un gran número de normas internacionales sobre derechos humanos que forman parte de la Constitución, pero además de esto, la misma Corte Interamericana y el Tribunal Constitucional concibieron que forma parte del bloque de constitucionalidad las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea que añadido a la cantidad de artículos que se suman materialmente al texto constitucional, tienes una serie de decisiones emitidas por la Corte que forman parte de tu sistema normativo. Dicho sencillo, ¿serían vinculantes Por supuesto. estas resoluciones por El mucho? 410.2 constitucional dice que el bloque de constitucionalidad, es decir, la Constitución, está constituido por tratados internacionales sobre derechos humanos, derecho comunitario, y ahí tienes norma incorporante, es una cláusula incorporante. La Constitución entonces será Constitución, 411 artículos, más los tratados internacionales sobre derechos humanos, X artículos, más el derecho comunitario, X artículos, más las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sumado todo esto es el texto que tienes de la Constitución. Bastante interesante. Y volviendo a otro punto que habíamos tocado antes, que lo habíamos dejado un poco de lado, el Código Procesal Civil, hasta donde se me enseñó en Derecho, es la base de todo el derecho procesal, corríjame si me equivoco, y algunos docentes me comentaron que hay serias contradicciones y serios errores referente al anterior Código de Procedimiento Civil, que era, si mal no recuerdo. ¿Qué opinión tiene en vista de que usted participó de la redacción de este? Probablemente yo te voy a repetir, voy a traer aquí las palabras de un gran maestro, el profesor Adolfo Rivas. Rivas decía que hacer un código es un acto de valentía. Es un acto de valentía porque sale el código y lo primero que hacen todos es criticar. Claro, siéntense y pónganle teclas al asunto, es absolutamente distinto. Y segundo, es probable, especialmente cuando se hablan de terceros, es probable que sí amerite ajustes, seguro que sí, pero el Código Procesal Civil ha sido un salto cualitativo, extraordinario, sin precedentes a nuestro sistema. No olvides que dos de los institutos más importantes que introduce el Código Procesal Civil son los que están referidos a la prueba y a las medidas cautelares. No tiene par hablar de actitudes probatorias o actividades probatorias de las partes o del juez y de las medidas cautelares, anticipatorias o provisionales en nuestro código. ¿Y usted cree que esas mejoras justifican todos los... a mí me los plantearon como retrocesos, no creo que sea necesariamente así, seguramente tenían una razón de ser, pero ¿usted cree que justifican? ¿Esas mejoras justifican los otros errores? Absolutamente. Primero que yo no sé cuáles sean los retrocesos. Y si tú quieres, armamos un panel para que me pongas a tus profesores y debatimos, nos podemos tomar unas buenas 2 horas para hablar de cuáles son los retrocesos. Y desde luego que los cambios que se han hecho son altamente favorables. La justicia constitucional la justicia civil tiene otro rostro y no pudo ser sino de mano de los hombres más importantes del derecho. No lo digo por mí, lo digo por los profesores que participaron en la redacción finalmente, los principales del Código Procesal Civil. Perfecto, si no hay otra pregunta. Muchas gracias. A usted.